invitada. Ella es la doctora María del Rosario Parada Cruz Manjarres. Les voy a leer todo de lo que ella, pues a todo lo que se dedica. Es biopsiconutrimédico, médico y nutriólogo, medicina estética, nutrición y antienvejecimiento por el Colegio Médico Científico CCME y Siena, psicosomática clínica por el doctor Salomón Celan, Francia. Tiene certificaciones también, es instructora de alimentación fisiológica internacional por la Universidad Aconcagua en Argentina, terapeuta en biodescodificación biológica, Instituto de Descodificación en Guadalajara, psicóloga en el Centro de Estudios Universitarios del Valle del Iguala y entrenadora personal especialista en Fuerza por Sport City de la Universidad La Salle. Ay, pues un fuerte aplauso. Bienvenida, María del Rosario. Muchísimas gracias. Conocida también como Madel con tus compañeras de confianza, ¿verdad? Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues gracias por invitarme a este espacio a compartir un poquito de lo que ha sido mi formación académica y cómo he contribuido con las personas de este lugar en el espacio de CIP, el Centro Integral de Biopsiconutrimedicina, que es ahí donde elaboramos, la forma en la cual nosotros vamos trabajando y desde el momento en que llega un paciente, cómo nosotros vamos desestructurando y justamente biodescodificando los síntomas, en este caso algún padecimiento o lo que se tenga que tratar en ese espacio. Increíble, tienes un currículum buenísimo, estás muy preparada y eso es lo que yo siempre admiro, que las igualtecas soñadoras se preparan y a veces pensamos que tenemos que salir de la ciudad para buscar atención médica, pensamos que tenemos que ir a ciudades como Cuernavaca, Ciudad de México, Acapulco y no reconocemos el talento que hay en Iguala, una preparación en muchos ámbitos y hoy es esta especialidad que yo creo que está muy interesante, sobre todo conocer esta estructura tan grande que le hemos puesto al título de la entrevista. Ustedes han escuchado hablar que las emociones repercuten en nuestro cuerpo y que además se convierten en enfermedades. Pues bueno, platícanos, María del Rosario. Quiero decirles, antes de continuar, que ella es originaria de Teloluapan, ¿verdad? Sí. Originaria de Teloluapan, pero yo le digo igualteca soñadora porque ya tiene muchos años aquí en el municipio de Iguala. Justo. Y qué bueno que nos comparta su talento y su preparación. Hemos titulado como Biopsiconutrimedicina este viernes de Igualtecas Soñadoras. Platícanos qué es la biopsiconutrimedicina. Pues desde el momento en que el paciente llega a la clínica, a pedir consulta o asesoría, nosotros empezamos a deshebrar desde todos los enfoques. Biopsiconutrimedicina es el concepto que separamos, que engloba desde biodescodificación, nutrición, psicología y medicina. Todo es integral, el concepto es completo. Empezamos a ponerle atención especial a lo que es el síntoma del paciente. Si el paciente llega, no sé, con diabetes, con hipertensión, si el paciente llega con sobrepeso, entonces empezamos desde el enfoque de la biodescodificación, cuál es el origen de ese síntoma, porque biodescodificar es justamente desestructurar, ya sea un padecimiento, un síntoma o un patrón de conducta que es muy constante y que la persona no tiene y no alcanza ese bienestar que ella quiere. Entonces, desde ahí empezamos con ese enfoque a desestructurarlo y se inicia de entrada con los cuestionamientos de quién es, qué es y qué piensa de sí mismo. Entonces, esta parte obedece a las creencias, porque las creencias, aunque pareciera que no tienen tanta importancia, rigen nuestra vida, rigen la forma en la que nosotros nos comportamos y conectamos con el mundo, porque todo lo que nosotros creemos de nosotros mismos se manifiesta a la hora de que interactuamos en el ambiente. Entonces empezamos con esos cuestionamientos sobre las creencias, deshebrando al paciente qué cree de sí mismo, qué le hicieron creer sobre el dinero, qué le hicieron creer sobre Dios, qué le hicieron creer sobre sí mismo, sobre su propia autoestima, todo. De persona. Entonces, ahí en las creencias está inmerso el autoconcepto que cree de él.
Entonces, muchas de esas creencias son limitantes y desde ahí se parte lo que es la biodescodificación. Él va descubriendo poco a poco qué cosas lo han limitado o qué cosas lo están enfermando o desde qué filtro. Por ejemplo, una creencia pequeña, tengo mal genio. Entonces, a esa persona le hicieron creer que tiene mal genio y como tiene mal genio esa persona, pues realmente, ¿cuál es el comportamiento de una persona con mal genio? No tolera a nadie, se irrita por todo. ¿Qué sucede después ya a nivel químico, a nivel endocrinológico? La persona comprende que cuando está en estado limitante de sobrevivencia porque reacciona con ira, vamos a tener como resultado una secreción importante de cortisol y adrenalina. Eso es súper importante escucharlo. Con eso la persona empieza a tener malestares. Vámonos a ir un poquito más atrás. Esta persona, cuando se gestó en la pancita de mamá, si mamá vivió la situación del embarazo, que nosotros llamamos desde la bioproyecto sentido gestacional, si ella se gestó desde el embarazo con mucho miedo, se va a somatizar en un órgano. ¿Y qué órgano va a ser? Básicamente riñón. Y seguimos hablando desde la bio. ¿Qué sucede si la persona en el embarazo vivió con mucho enojo? Va a somatizar el segundo cerebro, que es intestino, y va a haber itis, colitis. ¿Qué sucede si la persona sintió el embarazo con mucha carga? La persona en cuestión o el paciente va a vivir la situación con lumbalgias, con dolores de columna. Si hubo mucha desvalorización de la mamá por parte de la mamá, ¿qué sucede en la persona en cuestión? Va a haber temas con dolor, con artritis. Entonces, desde esa forma nosotros empezamos a desestructurar, desde la pancita se puede decir, empezamos a deshebrar ese código. ¿Por qué? Porque mucha información queda encriptada, pasa de generación en generación y no se manifiesta, pero se manifiesta como un síntoma. Entonces nosotros empezamos a deshebrar la pechuga, por decirle así, sí, claro, para que empiece a surgir y emerger la información y poco a poco al paciente le van cayendo los 20 de las cosas, ¿no? Y empieza él a como a tomar conciencia de dónde vienen todos estos cuestionamientos hasta que llega un punto en que este paciente dice, es que yo no soy esto. A mí me dijeron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y un ejercicio pequeñito, por ejemplo, que pueden hacer en casa es hacer un pequeño cuestionario y hacer una lista de las personas que fueron sus figuras de autoridad y estas personas empezar a hacer esas listas de creencias. ¿Qué dijo mi mamá? Cosas malas de mí. ¿Qué dijo mi papá? Si me crió el abuelo, ¿qué dijo mi abuelo que era malo de mí? ¿Qué dijo mi abuela? ¿Qué dijeron las tías? ¿Quiénes fueron las personas responsables de su educación y por las cuales yo tuve esos aprendizajes? Y así poco a poco vamos deshebrando y tomando conciencia del primer espacio, que es la biodescodificación. Cuando él empieza a tomar conciencia de esa parte y se va dando cuenta, empezamos con la parte psicológica, claro, y vamos a los hábitos. ¿Cómo es ese hábito de pensamiento? Yo creía que tenía mal genio. Pues son siempre negativos. Justo, porque son los que lo enferman. Yo creía que era malo, por ejemplo, hay personas, muchas mujeres que escucho y que de verdad, o sea, poco a poco justamente van revirtiendo esa parte. Es que tengo cerebro de teflón. Tú te imaginas que al teflón no se le pega nada, entonces te imaginas que esa mujer filtra toda la vida que su cerebro es de teflón, entonces nunca va a creerse capaz de aprender nada, nunca va a sentir que puede conectar con la parte de la educación o de la ciencia, ¿no? Y entonces ahí hay muchas creencias limitantes. No es capaz de estudiar o de salir adelante o de progresar. Creencias como soy un burro, soy un tonto. Es igual manera, esa persona, claro, ¿para qué se da el permiso de ponerse a estudiar o de prepararse? Pues al final del día le hicieron creer que era burro. Cuando todos tenemos la misma capacidad, cuando todos tenemos el mismo cerebro, cuando nosotros todos tenemos las mismas neuronas. Lo triste de las creencias es que de esas creencias están hechos nuestros pensamientos, entonces se van hilando, se van conectando y todas las células escuchan, todos los sentidos escuchan lo que nosotros nos decimos por dentro. Este lenguaje encriptado, le digo yo, este lenguaje oculto, porque solo lo sabemos nosotros y solo nosotros sabemos cómo se comporta. Tenemos que tomar conciencia, como les vuelvo a repetir, con ese ejercicio pequeñito y darnos cuenta cómo está operando nuestro cerebro. También hay algo que nosotros en la clínica llamamos el parloteo cerebral, en donde hacen una lista a los pacientes, en donde
haz una lista del quejómetro. ¿Cuántas veces te estás quejando? Y te lo juro que ponen su hojita de la semana, una queja, otra queja. Entonces, al principio me dicen, doctora, de la semana, del día. del día, ¿no? justo. ¿Cuántos pensamientos? De hecho, las mujeres tenemos miles de pensamientos, unos cuantos miles más que los hombres. Entonces, tú te imaginas cuántas veces al día te quejas. De igual forma, ¿de quién aprendiste el victimismo? O la mamá, la abuela que se sentía la víctima todo el tiempo. Entonces, ¿cuántas veces al día te victimizas? Igual empiezan con sus palomitas. ¿O cuántas veces te quejas del clima, del calor, del frío, de la ropa, de tu vida, de las circunstancias? Y te quedas inmerso en ese comportamiento. Y estamos ya tocando la parte de la psicología. Son hábitos de pensamiento. Es comportamiento, es conducta, que no se mira, ¿y pero estos pensamientos, tanto positivos como negativos, pueden cambiar la fisionomía del cuerpo o de los órganos? Justamente se expresa. De hecho, es esa parte de la psicosomática clínica que está unada tanto a la psicología, a la medicina, como a la biodescodificación, en donde la persona expresa. Por algo decimos muchas veces, somos lo que pensamos y lo que sentimos. O sea que no es un dicho nada más popular, No, que lo hemos encontrado. De hecho entonces, y no es sabiduría realmente actual, eso ya viene de los ancestros. La misma filosofía estoica, el mismo Marco Aurelio mencionaba esa parte de que te siembres en las repeticiones. Desde pequeñito, recordemos que el primer ciclo de vida son los primeros 7 años de un infante, y es ahí donde aprende, ¿no? Aprende de sus figuras de autoridad. ¿Qué se le dijo constantemente? ¿Qué se le dijo constantemente a este niño que él creyó en ello y hoy lo expresa como comportamiento? Entonces ahora tenemos que revertir ese hábito de pensamiento. Si mi creencia limitante era pasadamente, ¿no? Hay algo que se llama parche lógico para deshacer creencias, pero obviamente creencias limitantes. ¿Qué caso tiene, por ejemplo, soy muy trabajadora? Esa es una creencia empoderadora que te mueve hasta cierto punto en el equilibrio. Sí, porque te voy a interrumpir también. Hay un momento en el que dices, soy tan trabajadora que si no hago nada en 2 horas siento que no estoy aprovechando mi hora. Justamente. Y entonces te estresas, ¿no? Y la psicología es lo que, ya metiéndonos un poco a la psicología, por eso en sí somos como tratamiento integral. Entonces, haz de cuenta ya en la psicología, como tener ese equilibrio, pero estamos de un lado al otro, no hay esa balanza. Entonces ahí las creencias empoderadoras, ¿hasta qué punto no me afectan, no? Porque como lo mencionas tú, yo tenía esa creencia viejamente que la abuela decía, en lugar de estar chismeando, pónganse a hacer algo de provecho. Entonces ahí me tenías, y de hecho todavía me cacho como que rebobinándome hiper, a ver, stop, detente un momento. ¿Por qué? Porque también esa parte puedes creer tú que estás muy bien, porque pues no son creencias ni de mitote ni de argüende, pero pues hasta qué punto también te están afectando, ¿no? Te lo pregunto porque hace unos días vi un video de Marta de Baile precisamente que decía ella, es que yo tengo el hábito de que si no estoy siendo productiva en 1 hora estoy perdiendo mi tiempo. Y entonces me identifico con que ¿qué estás haciendo para ser productiva? Y se te fue el tiempo, 2 horas, y es valioso el tiempo, ¿y qué estás haciendo? Entonces digo, ¿cuántas personas vivimos con esa creencia y no nos permitimos descansar? Ni un instante. De hecho, fíjate que en esa parte a mí me costó mucho trabajo desaprender esa creencia y reaprender una nueva. Como que, por ejemplo, lo mencionaba el monje tan famoso Thich Nhat Hanh, que mencionaba que tu sola presencia, tu sola existencia, el solo existir, ya estás siendo, o sea, ya eres. Y estamos tan inmersos en muévete, pero la sola presencia, la sola existencia es. Joe Dispenza, que en sus libros famosos como El placebo eres tú, Deja de ser tú, por ejemplo, él menciona esa parte, y haces un ejercicio, en media hora deja de hacer nada. O sea, existencia nada más, solo existe. Toma conciencia del adelante, del atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, o sea, toma conciencia de eso, quédate ahí y existiendo. Y eso también ayuda a enfocarte, eso es ser productivo también, porque acuérdate que no nada más es productiva la persona que está generando dinero, o sea, realmente queda uno inmerso en esa limitante y en muchas otras limitantes, ¿no? ¿Qué concepto tienes, por ejemplo, y vamos a las creencias, regresamos, qué concepto tienes del éxito? ¿Qué es el éxito, no? Entonces, el éxito no es nada más generar dinero, o el éxito no es nada más ser productivo famoso. O ser famoso, ¿sí me explico? Entonces, poco a poco vas como que hasta dónde voy cumpliendo con los preceptos. Obviamente no vas a tener 10 en todos, pero poco a poco te vas desarrollando y te vas dando cuenta. Entonces, en esa parte psicológica se puede decir, entrenando al paciente, y también lo vas
decodificando a la vez, pero lo vas entrenando desde la perspectiva cognitivo-conductual para que él se vaya adiestrando y se diga, a ver, entonces tú ya encuentras a los pacientes y las pacientes, oiga, ¿qué cree? Que ya no me mitoteo acá adentro, ya no chismeo, ya no soy una víctima, entonces poco a poco se van recuperando la parte de responsabilidad y ya no emito juicios en contra de los demás. Por es que el marido me hace, no me hace, o la vecina, o la hermana. La conversación con una misma es tan importante que si tus pensamientos siempre son negativos, tu conversación contigo misma siempre va a ser negativa, ¿no? Justamente. Entonces, ¿cómo tomas decisiones de esa forma? Y todo lo que tienes que desestructurar, por ejemplo, la parte de las emociones, y ya nos metemos un poquito a esta parte de las habilidades socioemocionales. ¿Cómo desarrollo mi inteligencia tanto intrapersonal como interpersonal? ¿Cómo desarrollo habilidades, no? ¿Desde qué momento? Desde que desenmantelo las creencias de las emociones y me dejo de creer y de contar la historia de que enojarse es malo. Sí. Estar triste es malo. Nos decían desde chiquitas o desde chiquitos, hey, sonríe, tranquilo, no pasa nada. Es lo peor que puede pasar, que te digan que no pasa nada, pasa todo. Sí. Entonces, al niño le estás diciendo que no se permita sentirse. ¿Sí me explico? Y ahora con las recompensas inmediatas de que no se frustre, ten la tablet, ¿no? Sí, o que no se frustre, ten el celular. Sí, que no tenga ese sentimiento. Justamente de que él no tenga esa capacidad de introspeccionar y de sentirse frustrado, ¿no? Aplazar la recompensa hace niños exitosos. Entonces, en esa parte del desarrollo psicoemocional también es muy importante y estamos perdidos. Ahorita estamos tan en esa parte de la recompensa inmediata, ten, pero no me molestes. No, no me digas nada, aquí está, pero cállate. Y uno en sus cosas o por el trabajo o por no tener ni la menor idea de cómo ser papás. Por supuesto. Ya en los alimentos y nos regresamos a la bio. Si te fijas, Luciana, es integral y te lleva a la medicina, te regresa a la biodescodificación, te lleva a la psicología, te lleva a la nutrición y te trae así, ¿no? En esa parte, por ejemplo, las cosas dulces o los alimentos ya propiamente, podríamos hacer un tema de cada cosa, imagínate, de cada especialidad, de cada rama y no terminamos. De hecho, cuando estamos en el espacio en terapia, pues se pasan 2-3 horas, ya pasaron, pero me regreso al comentario, ¿no? Los dulces tiene que ver con la madre, tiene que ver, uno, directamente con la parte que no se ha trabajado por la parte de mamá. Y decía que le duelen las articulaciones, pues ¿no? Muy estresada. Ok, ahí tiene que ver con no me siento capaz o no me siento lo suficientemente valiosa para hacer esto o para permitirme esto. Sí, me identifico cuando estoy estresada, luego me duele todo. Ok, ahí tendría que buscar un poquito más esa parte de sus no merezco, no soy capaz o no puedo alcanzar el objetivo. Fíjate que a mí me pasa que cuando tengo mucha cosa que hacer en el escritorio, así como estudiar, estaba yo estudiando el doctorado y yo no podía hacer tareas si no estaba comiendo. ¿Tiene algo que ver también eso? O sea, me daba, si no, ansiedad. Uh-huh. Y yo tenía que comer algo porque si no sentía que no me concentraba. Uno tiene que ver con la historia de aprendizajes que probablemente en casa nos dijeron que si no comías nada se te queda. Acuérdate que está esa creencia de que come algo porque si te vas a la escuela con el estómago vacío, no vas a aprender. Y yo creo que sí saben por qué mi mamá siempre me daba un licuado en las mañanas y decía a mi mamá que no me podía ir con el estómago vacío. Justo. Y mi hermana, te voy a interrumpir, pero mi hermana odia el plátano porque decía que mi mamá toda la primaria nos daba de tomar licuado de plátano en las mañanas. Y es que parece, o sea, también en esa parte los padres, digo yo, no tendríamos por qué juzgar a nuestros papás. Lo hicieron lo mejor que pudieron y con lo que pudieron. Claro. De hecho, ellos son tiranos inconscientes de tiranos inconscientes a su vez, o somos víctimas de víctimas. Eso no quiere decir que ellos hayan tenido toda la intención de lastimarnos o de hacernos daño. Pero actualmente, así como los medios de comunicación han avanzado mucho, también hay mucha información. Hay un libro muy poderoso. Yo estoy como muy casada con la literatura, estoy muy casada con la parte científica, las tengo muy interconectadas y yo les digo, prepárense. Y si no se han preparado como papás, estrénense como padres, ¿no? Porque no es nada más, el cuestionamiento es como, ¿por qué eres un hijo? Porque ya te dijo la amiga, la vecina, claro, la familia, ya te casaste y te dijeron, ¿y los hijos para cuándo, no? Y si ya fue la niña, te dicen, oye, ¿y el niño para cuándo? Y terminamos haciendo lo que la sociedad quiere y siendo incoherentes con nosotros y deshonestos con nosotros, y ya no sabemos y no tenemos el sentido ni la semiología de vida del por qué y para qué me casé y el por qué y para qué tengo hijos. Está el libro de Hijos Triunfadores, está el libro de Primero la Familia, está el libro de Tu hijo, tu espejo, por mencionar algunos, y de repente uno
se cacha, es que no sé, no tengo la menor idea de cómo ser mamá o de cómo ser papá, no sé qué enseñarle a mis hijos, hasta dónde estoy mal o hasta dónde estoy cediendo, ¿no? Escuchaba por ahí una frase que decía, antes los hijos no querían llegar a casa por miedo a papás. Ahora los papás no quieren llegar a la casa por el temor a los hijos, ¿no? Entonces, en esa parte tenemos como que ir mediando la situación, ir haciendo un recuento de todo lo que somos y de lo que hacemos, y tenemos que preguntarnos por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que es importante esto que mencionas, Madel, porque habrá quienes ya sean papás, mamás, y tengan 5 o 10 años siendo papás y mamás, pero nunca es tarde como para reflexionar esa parte. Soy mamá y papá, ¿y qué trabajo tengo que hacer? O que ya tengan hijos, incluso que ya tengan nietos, ¿no? Ellos mismos. ¿Y cómo funciona eso a través? ¿Hay algún cambio en la manera a que se comportan para las nuevas generaciones? Fíjate que a mí me ha tocado en el espacio de terapia, por ejemplo, personas, mujeres que empezaron a tomar conciencia, se rebobinaron en su historia, en sí mismas, empezaron a hacer introspección y autoconciencia, y resulta que se cacharon y se dieron el permiso de sentir culpa, de que la regué con mis hijos, ahora cómo le hago. Entonces ahí viene el proceso de perdonarse a sí mismas, aunque suene un poco holístico, claro, suene medio metafísico el asunto, pero no lo es tanto. Entonces, en esa parte, ok, ya lo hiciste lo mejor que pudiste, permítete sanar esa emoción de culpa, permítete sanar esa emoción y perdónate. ¿Qué sigue después? Pues ahora tienes la oportunidad con las nuevas generaciones, con los nietos, porque les tocaba, por ejemplo, no hagas así esto con tus hijos. O los papás, más bien ya abuelos, tienen mucho esa parte de no, así no se educan a los hijos. Y siempre están constantemente mencionando cómo tienes que educar a tus hijos, qué les tienes que decir, qué no les tienes que decir. Y uno ya no sabe ni qué caja de creencias integrar y decir, bueno, voy a educarlos de esta forma, ¿no? Llega un punto en que caes en conciencia y dices, a ver, espérame, voy a hacerlo de esta manera. Y te confieso, digo, yo soy mamá de 3 hijos, tengo 22 años de casada, saludos a mi esposo si es que me está viendo. A toda la familia. Y a toda la familia, a mis chicas Sips y demás. Entonces, no es tan difícil. Ya después cuando te vas integrando en ti misma y te vas haciendo sincera contigo, como que es muy fácil la maternidad, ¿sabes? Como que no son amigas, porque no son amigas, o sea, tú eres la figura de autoridad y ellas son tus hijas, ¿no? Es que somos cuates, a ver, ubícate, no, yo soy la autoridad, yo mando, yo dirijo, lo hago lo mejor que puedo, ¿no? Una de mis hijas me decía, una vez le decía yo, es que estoy aprendiendo a ser mamá, y me la regresa y me dice, es que estoy aprendiendo a ser hija, ¿no? Entonces, sí, justamente es así, y tú descubres a través del conocimiento y de la lectura y de la preparación que hay un sinnúmero de cosas. Entonces, la creencia vieja y la creencia limitante que yo escuchaba en pacientes que se presentaban al espacio de terapia es que me dijeron, vas a la loquera, o no, o el espacio de salud mental que tendría que ser, es muy importante, como pensamos, es lo que hacemos. Me decían, es que dicen, yo no estoy loco para ir con el psicólogo, ¿no? Esa creencia que es una creencia limitante cuando todos tenemos el derecho y el merecimiento de recibir atención. ¿Cuántas mujeres reciben maltrato, abusos, violaciones, en todos los aspectos? Y como en esa parte, ¿qué van a decir de mí? Si voy a recibir apoyo, van a decir que estoy loca, claro, o que estoy mal. La que está mal es ella, ¿no? Justo. Y ¿sabes qué? Es algo muy interesante porque realmente yo me pongo ahorita a reflexionar y digo, lo que hacemos de manera inconsciente es respirar. Pero creo que también lo hemos hecho en el pensamiento, de manera inconsciente, ¿sabes? Sí. No nos damos cuenta, no reflexionamos ¿Cómo pensamos? Estamos pensando. Precisamente, siendo tú doctora, ¿cómo es que te interesas en algo tan integral para las personas, tanto los pensamientos, la alimentación, el desarrollo de las moléculas y todo? Fíjate que la mejor experiencia, digo, desde ese enfoque, fue la muerte de mi madre. Mi madre falleció hace 14 años y ella falleció de cáncer. Y entonces fue un desafío muy grande descubrir, porque una mujer que no fumaba, que no tomaba, que sus hábitos eran buenos hábitos, que comía sano, que estaba en un peso normal, ¿no? Entonces dices tú, ¿por qué? Claro. ¿No? Entonces ahí empieza como la curiosidad, siendo yo médico, nada más médico, decía yo, pero ¿por qué pasó esto, no? Y empieza la curiosidad y empieza, como dice la Biblia, pide y se te dará, busca y encontrarás. Sí. Y empecé en el conocimiento a descubrir que tenía que ver con los sentimientos, con las emociones, que no nada más era lo que comía, también era lo que pensaba, los conflictos y los dramas familiares que había. Y poco a poco me empecé a meter justamente en
en esa parte, ¿no? Entonces, primero el enfoque fue en la nutrición, estudiando nutrición, qué comía, cómo comía, la importancia de los antioxidantes, el estrés oxidativo, los radicales libres, lo que provocan en tu cuerpo y toda esa parte, empezó ahí el descubrimiento, ¿no? Pero decías, pero hay un poquito más, o sea, ya estoy bien en la cuestión de la nutrición con los antioxidantes, con la forma en la que hay que alimentarse ideal para cada persona. Y ya después viene esta parte de la biodescodificación para deshebrar un síntoma y empezar desde la psicosomática clínica a deshebrar otro poquito y aprender. Y te das cuenta que el paciente, por ejemplo, que llega a la clínica, Luciana, nada más con sobrepeso, es que traigo sobrepeso. Nos damos cuenta que el sobrepeso no es nada más dejar de comer o no es porque está comiendo mucho. Hay muchos obesos que comen muy poco. Oye, incluso hay personas que por más dieta no adelgazan. Tiene que ver con el cortisol, y ahí ya nos vamos a la endocrinología, tiene que ver con las cantidades de cortisol, y lo que está viviendo en su día a día, pero también lo que está pensando, porque lo que te nutre no es nada más lo que entra por tu boca. Ay, qué lo bonito. Que entra por tus oídos, sí. Lo que entra por tus ojos, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo interactúo con el ambiente? Y tengo que irme revisando y ahí se les explica, incluso en esa parte, cuál es la diferencia entre vivir en estado de sobrevivencia y vivir en estado de crecimiento, que no es más que las emociones que se viven de uno y otro lado y qué tipo de neurotransmisores y de hormonas se segregan. Si yo estoy viviendo en estado de sobrevivencia, voy a producir cortisol, adrenalina y catecolaminas. Oye, yo siempre digo, traigo cortisol altísimo. No, ya no digas eso, creencia Tengo limitante. que tomarme unas gotitas de pasiflora y ahí me tomo unas gotitas de pasiflora para relajarme. Pero para eso no hay nada más hermoso que practicar el mindfulness o la yoga. Sí. Empezar a respirar. Yo tengo mi club de yoguinis que han poco a poco han ido como rebobinándose y han ido bajando esa parte, porque incluso en el ejercicio también es importante saber qué tipo de ejercicio le vas a dar al paciente. Si el paciente es muy movido, sabes que trae cantidades de cortisol y adrenalina importantes, entonces tú lo pones a hacer ejercicios muy, muy dinámicos, el hombre no se va a dormir. ¿Sí me explico? Pero entonces ahí tienes que dar ejercicios que produzcan cantidades más importantes de dopamina, porque cualquier ejercicio produce dopamina, cabe aclarar. Pero dices tú, ¿en qué cantidad para él? Y una persona que es muy somnolienta, que se duerme con mucha facilidad, esa sí tienes que darle un estímulo más importante, un ejercicio más movido, para que haya un poquito de adrenalina y sea como más movidón, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Les voy a contar parte de mi historia ahorita que platica la doctora para que se animen a decirnos qué les pasa, qué les duele, pero precisamente yo no consumo alcohol, no fumo, trato de no desvelarme porque no me gusta, ¿sabes? Ya como que ya pasé la edad de la chaviza donde me gustaba desvelarme, ya no. Y tengo una gastritis de años, y es precisamente el nivel de estrés al que estoy acostumbrada y que siento culpable si no estoy siendo productiva en alguna 2 horas y tengo que aprender, tengo que hacer esto. Esa vivencia, ¿sabes? Que tengo de muchos años y que hoy yo digo, pero ¿por qué? Si yo veo que hay personas que tienen, claro que sí, me gusta la chatarra, me encanta la chatarra, pero ahora no la puedo comer. Y ya es como que todo me hace daño en el estómago, ya no puedo tomar. Qué difícil se me hizo dejar la coca, pero ya la dejé. Si te fijas, ahí como yéndonos a la parte de la biopsiconutrimedicina, empezamos con tus creencias, o sea, ¿qué me hicieron creer de mí? ¿Qué tenía que andar movida? ¿Qué tenía que andar para arriba y para abajo? ¿O qué estoy tratando de alcanzar? ¿De quién quiero validación? ¿De quién quiero el reconocimiento? Y empezamos a hacer introspección y agarra uno y le sigues, ¿no? Dices tú, ¿de quién aprendí todo esto de no bajar el nivel de cortisol y tengo que estar todo el día movida? Entonces, como hay cortisol, y como probablemente en tus memorias hay historias de un poquito de ira, vuelvo a esa parte, entonces se somatizan en las tripitas, porque también vamos a decir que el intestino es el segundo cerebro. Cuando nosotros estamos en la parte embriológica, y me voy a la medicina, cuando se gesta el cerebro, también se gesta la tripa. Entonces están interconectadas. Lo que se segrega a través de mis pensamientos repercute en la tripa. Entonces, lo que yo pienso se somatiza en esta parte.
indirectamente. Importantísimo, y no importa la edad que tengamos, hay que ponernos mucha atención, sobre todo porque conozco muchas mujeres amigas que, por ejemplo, sufren de miomas y ya lo vemos como que, todas las mujeres tenemos miomas. No se puede generalizar. De hecho, tiene un poquito que ver con la desvalorización a la hora de la maternidad, ¿no? También el útero, así viéndolo desde la bio, te digo que no puede separarse una parte de la otra. Yo cuando iba estudiando dije, pero ahora me falta aquí, ahora me falta allá. Y de hecho sigo, voy a seguir mi preparación. Digo, tú fuiste testiga de una conclusión por ahí, pero seguimos, ¿no? Entonces, yo ya llegué a la conclusión, y siento que no es creencia limitante, de que voy a estudiar hasta que me muera. Estamos igual. Entonces, en esa parte es muy bonito, pero una cosa te lleva a la otra. Entonces, el útero es como la casa. Entonces, los conflictos que una mujer tenga aquí en el útero es casa. Tiene ella que revisar qué tipo de situaciones limitantes o qué tipo de dramas están viviendo en casa. Y si no es en casa, porque de repente en el espacio de terapia me dicen, no, doctora, yo muy tranquila en mi casa, todo muy bien, todo, ok, perfecto. ¿Qué historias dramáticas viviste de niña en casa de papá y mamá, no? O sea, si no es en el presente, el inconsciente no entiende tiempo. ¿Qué pasó en el pasado? ¿No? Y puedes revisar la parte de la historia familiar, el transgeneracional, y dices, no, pues todo está muy bien. Ok, entonces nos vamos a tus hábitos y nos vamos de nuevo a psicología y a nutrición. ¿Cómo estás comiendo? ¿Qué tipo de alimentos haces? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Y qué creencias tienes sobre la alimentación? Porque hay un sinfín de mitos y un sinfín de creencias limitantes respecto a la alimentación. Cuando yo tengo en ese espacio a mis pacientes de nutrición, empecé esa parte, a qué hora comes, cuántas veces comes, y hay pacientes que empiezan a adelgazar comiendo más. Sí, o sea, porque resulta que era un ayuno prolongado y entonces el cuerpo dice, me va a matar de hambre. Y como me va a matar de hambre, entonces guardo. Es conflicto de canales colectores y guardo todo, entonces no suelta nada. Y te vas a esa parte. Entonces empiezas desde la perspectiva cognitivo-conductual a decirle la importancia de las vitaminas, de los minerales, de los macros, de los micros, la importancia de la proteína. Se desmantela la creencia de que la tortilla engorda, la tortilla no engorda, y que yo no puedo dejar el pan un pedacito, no pasa nada. Realmente revisa todas las variables del ambiente. No nada más es lo que comes, es lo que dices, porque cuando tú dices algo, el oído participa, ¿no? Si te vas a decir, soy inteligente, soy brillante, soy productiva, soy abundante, dítelo en voz alta. Pero ojo cuando estamos mitoteando, o cuando nos estamos saboteando, o cuando estamos en el argüende y en el mitote, él también escucha y lo expresan las células. Y esa es la importancia. Sí, y precisamente, doctora, creo que los alimentos cambian nuestro estado de ánimo en determinados alimentos. Sí. Tú, por ejemplo, un ejemplo pequeñito. ¿Qué son los radicales libres, no? Los radicales libres son estas particulonas que se empiezan a producir en cantidades más importantes después de los 30, ¿no? Y yo les digo a mis pacientes, un radical viene al cuerpo, se adhiere a él y trae 2 moléculas de oxígeno, necesita una tercera para sobrevivir. Entonces, se adhiere a tu cuerpo, pero cuando tú consumes cantidades importantes de antioxidantes y vitaminas y minerales en cantidades importantes, el radical, en lugar de quitarle la molécula de oxígeno a tu célula, se une al antioxidante y tu cuerpo queda sin lesión. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué sucede si yo consumo puros alimentos refinados y procesados? No utilizo vitaminas, minerales, grasas buenas, proteínas, no utilizo de fitonutrientes cero, no hay nada de nutrición ortomolecular. ¿Qué sucede? Y aparte mi vida, duermo poco, duermo 2-3 horas, mi vida es muy agitada, traigo conflictos serios con el marido o con los hermanos. ¿Qué pasa? Ese cuerpo va a enfermar con muchísima facilidad. Entonces, tiene mucho que ver. ¿Qué sucede si yo empiezo a comer ortomolecular? Empiezo a utilizar fitonutrientes, uso productos naturales, no procesados, empiezo a andar más tranquilo, porque las personas a veces hablan de que después de que comes te da el bajón, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si son el mal del puerco que le llaman, ¿verdad? El mal del puerco, justo, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Si yo les digo, no te va a dar el mal del puerco, por ejemplo, si te tomas un café de grano, dicen que el café es muy malo. Yo respeto esa parte y claro, está bien, pero si tú pones tu cafetera y le pones el filtro, las partículas malas del café se quedan en el filtro y tú te tomas lo bueno. Es termogénico, es un potente antioxidante. Entonces, me tomo un café
me como un puño de omegas, estoy bien. Yo como súper sano y ando hasta más ligera, más activa. ¿Qué pasa si comes, por ejemplo, una hamburguesa muy procesada o pizza o tamales pero constantemente? Porque yo les digo, la cantidad es lo que nos provoca. Lo que nos daña. Justo, es el exceso. Todo en exceso es malo y todo en déficit también. Entonces esa parte es la que nos lastima, pero si de repente en eventos aislados me como algún refinado, no pasa nada si la mayoría de mis oportunidades al día de alimentos son sanas. Son sanos. Y nos sentimos mucho mejor hasta mentalmente, y si estás todo atiborrado, con congestión, recordando que estos están conectados y este es el segundo cerebro, tú te imaginas toda distendida, irritada. Piensas más lento. Justo. Piensas más lento. Pero ¿sabes qué? Tengo una amiga que de hecho nos está viendo y que padece mucho dolores de cabeza, pero tienen otra migraña. Padece muchas migrañas y nos está viendo. Y a veces como que se le ha dificultado salir de esas etapas de migrañas y migrañas. Desde la bio tiene que ver con quiero perder la cabeza, quiero perder el control, no sé cómo controlar eso. ¿Qué situaciones de su vida ella está viviendo que la tienen así? Que quiero perder el control, que no sé para dónde en esa cuestión. ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo son sus alimentos? ¿Qué tipo de ejercicio está practicando? ¿Cómo está con sus conflictos? Y es que justamente es esa parte, nos enferma, o sea, el cuerpo nunca miente. Hay otro título de otro libro, sí. O la enfermedad como camino, ¿no? Son también muy, muy, muy buenos libros. Pero en esa parte, el cuerpo solamente está expresando el síntoma, solo expresa y hace consciente lo que tú no quieres ver. Claro. Incluso hay que agradecerle a tu cuerpo y decirle, ¿no? Gracias por mostrarme lo que no he querido ver. Aunque suene muy metafísico y muy holístico, yo insisto, porque muchas personas dicen, pues eso no es ciencia. Ok, yo respeto, sí, ¿no? Claro. Pero, o sea, sí es bien importante que revises desde la psicosomática clínica qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo, qué síntoma tienes, y revisando la historia tanto de comportamiento, de pensamiento y de sentimiento. Sí, imagínate, todos los sentimientos que hacemos luego por cualquier cosa y nos los quedamos guardados y podemos, ahí pasó una moto muy fuerte y espero que, bueno, no estábamos diciendo mucho justo cuando pasó la moto, pero qué importante es que revisemos, como dice la doctora, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Es que sí, imagínense, aquí en Iguala hay una mujer preparadísima, ya les leí parte de su preparación, que tiene muchísima experiencia en la medicina, pero también un tipo de medicina alternativa, porque a veces también la propia medicina, yo digo, nos sigue dañando el cuerpo porque son químicos, y qué mejor que reflexionar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y aquí en Iguala pueden encontrarla, localizarla. Doctora, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar para hacer citas a 736-1034-914. Estamos es el Centro Integral de Biopsiconutrimedicina, es Francisco y Madero 13, es en la colonia Hábitat, con todo gusto para que agenden, ya les di el teléfono. Pero sí es muy importante tomar conciencia de esa parte y de lo que mencionabas de la medicina alternativa. Nosotros también tenemos clases de yoga para esa otra parte, ¿no? Muchas veces tenemos también esa creencia limitante de que yo ya no estoy como para hacer ejercicio. El sedentarismo es otro de los problemas que tenemos, entonces es importante movernos. Todo es dinámico en el mundo, el cuerpo humano está preparado para moverse, entonces tenemos una creencia que yo escucho mucho en la clínica de a mí no me gusta el ejercicio. Es que a mí no me gusta, y es que no es que te guste, o sea, este es tu nave, es tu templo. Este es tu templo, ¿cómo lo vas a cuidar? Es tu única herencia real, ¿sabes? O sea, es tu única responsabilidad. Tu único patrimonio aquí en este momento. Justo, gracias. Y es tu única responsabilidad, o sea, no hay más. Los hijos, pues los gestas un tiempo, un espacio, los amamantas un espacio, se van, hacen su vida. La pareja, las relaciones con los hermanos, tus padres, ¿no? Pero este es tu patrimonio, como lo mencionabas realmente. Entonces, ¿cómo lo estás cuidando? ¿Cómo lo estás nutriendo? ¿Qué le dices? Incluso, ¿cómo lo tratas? Te paras frente a un espejo y ¿qué le dices a ese cuerpo? Eso también afecta. Yo he visto muchas veces en esa parte personas que se paran frente a un espejo y se desploman porque no se saben contemplar, no se pueden mirar a un espejo. Y cuando se miran, ¿qué se dicen? ¿Qué tanto se critican? Muchas veces, tiempo atrás me invitaron a hablar sobre no violencia o de la violencia de género. Le dije, desde el momento en que la mujer se para frente a un espejo, ¿qué se dice?
Claro. Estoy fea, estoy gorda, estoy flaca, no sé, mi pelo, empiezan las críticas. No sé, empezamos a ver en los estereotipos que Justamente tenemos marcados. cómo tú te estás tratando y como tú te tratas, te tratan los demás. Entonces, en esa parte de las habilidades socioemocionales tienes que empezar a ponerte límites, tienes que empezar a tomar conciencia de qué es lo que permites, qué no permites. Por eso se distorsionan tanto las cosas. Yo no estoy ni a favor de las mujeres, ni a favor de los hombres, ni en contra de las mujeres, ni en contra de los hombres. Es integral, uno como familia, somos equipo. Si eliges un vínculo afectivo en cualquier ámbito, con una amiga, con tus hijos. Sí, trabajo, por ejemplo, sí. ¿no? Qué trabajos tan tóxicos. La verdad es que yo luego me pongo a pensar cuando me cuentan historias y digo, creo que en casa estamos tan mal que vamos al trabajo y hacemos una tiradera de pensamientos negativos en contra de los demás, y qué difícil se vuelven esos espacios de trabajo. Y esa parte de desarrollar tu parte psicoafectiva es tan importante, porque cuando tú logras integrar para qué son tus emociones, lo que son las emociones, la importancia de ellas, vas a crear ambientes más sanos de trabajo. Cuando aprendes a liderearte, no, déjate de liderear a otras personas, aprende a liderearte tú. ¿Qué buen líder eres en casa desde que te levantas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te dices? ¿Agradeces? Siquiera, por lo menos, oras un ratito. ¿Qué pensamientos te permites, o de qué está hecha tu estructura o tu comportamiento cerebral en la mañana? ¿Qué es lo primero? ¿Con qué conectas? Después vuelves a conectar a la parte de interactuar con un alimento. ¿Qué tipo de alimento le permites entrar a tu cuerpo? No eres cualquiera, es como tus sentimientos. Tu corazón no es cualquier cosa como para que le permitas que lo pisotee quien sea. Claro. Y todo importa, ¿no? Importa lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Cómo lo nutres con el ejercicio? ¿Cómo nutres este cerebro? ¿Qué tipo de cosas haces? Luego me decían personas, ay, es que a mí no me gusta leer. Otra creencia limitante. No necesitas leer tanto, con que leas una hojita al día ayuda bastante. No necesitas tanto. Quizá empieza comiendo súper sano en la mañana, por una semana, ¿ah? Claro. Ahora como 2 comidas sanas la segunda semana, como 3 comidas sanas la tercera semana. En 40 días, una neurona ya fue con el chisme a la otra neurona, ya las argüendearon a las 2. Y entonces esta situación hormonal empieza a equilibrarse para tener algo de homeostasis en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es bien importante. En la parte de los nutrimentos, o sea, ¿por qué quiero grasitas? ¿Por qué quiero proteínas? ¿Por qué quiero antioxidantes? La forma en la que me nutro. Muchas veces el alimento es como un refugio, y ahí vamos a hablar un poquito de adicciones. Adicciones es sin. Si lo separamos la palabra sin. Dicción, decir. Una adicción es lo que no te digo, o lo que no digo, o lo que no me digo a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo reconozco el conflicto, el drama, la situación que estoy viviendo y me hago responsable de ella, sin juzgar a los demás y sin culpar a otro, empieza ese proceso de despertar y de evolución y de crecimiento, en donde yo sé quién soy. Yo tengo el control de cómo me siento, no de lo que tú me digas. Y desde ahí yo me hago responsable de cómo me siento. Entonces, si yo ya sé gestionar mis emociones, si yo ya sé que la ira, que la tristeza son solo emociones y las paso por la razón, pues obviamente mi comportamiento va a ser muy diferente, ¿no? A que simplemente opere o me comporte de manera reactiva, ¿no? Como a la defensiva. Claro. Y si además traigo la creencia limitante de tengo mal genio, pues prepárate, me voy lejos. Doctora. Oye, qué buenos, la verdad es que qué buena información nos estás dando. Es tan importante, algo que no tenemos presente. Sí tenemos presente que si nos da gripa, al doctor. Que si nos duele una uña, al doctor. Pero no tenemos presente como gripa, emociones. Dolor de cabeza, emociones. Dolor de rodillas, emociones. No, eso es algo que creo que tenemos que ir cambiando. Doctora, estamos terminando ya el programa Igualteca Soñadora. Se me pasó voladísimo. La verdad es que quisiera seguir platicando contigo. Quiero recordarles que estamos en vivo desde el restaurante Santa Fe, y este bonito anuncio dice: contigo quiero todo. Y yo justo publiqué una foto que digo: conmigo quiero todo, y es justo que hay que amarnos, hay que buscar contemplar a nuestra salud y a nuestro cuerpo por nuestro bienestar. Doctora, ¿algún mensaje que quieras darle a todas las personas que nos están viendo para despedir este viernes de Igualteca Soñadoras? Pues muchísimas gracias por la invitación, y lo más importante es que empecemos
el día con actitud. La actitud es tu decisión, tomando los valores del estoicismo. Se necesita coraje y se necesita sabiduría para que tú puedas vivir con templanza en la vida, ¿no? Entonces, tomando ese tipo de virtudes, yo creo y considero que vamos a empezar un pasito a la vez. No se logra todo en un instante, en un momento, no podemos con todo, pero sí podemos lograrlo. Aplica ambos sexos. Y un mensaje muy, muy importante: jamás en la vida subestimes el poder de tus pensamientos, porque ellos crean y pueden alterar tanto tu realidad como tu biología.